Buenas tardes, amigas y amigos del Instituto Veracruzano de la Cultura. Bienvenidas y bienvenidos a esta presentación del libro Adictos a la Insurgencia, con la participación de Alexia Ábalos y la autora Celia del Palacio Montiel. Les damos la más cordial bienvenida a nuestras invitadas y pues les recordamos que esta serie de conversatorios se derivan de los festejos patrios y del Día Naranja, cuya prioridad es visibilizar a las autoras que escriben actualmente y que rememoran estos procesos históricos tan importantes para la construcción de una historia que nos reconozca y en la que estemos incluidas. Y bueno, sin más, voy a presentar a nuestras invitadas. Alexia Ábalos es salvadoreña, residente en México, comunicadora, obtuvo la beca de excelencia académica de Relaciones Exteriores de El Salvador y una beca de la Fundación Carolina para estudiar en España. Es maestra en estudios de la cultura y la comunicación y egresada de la especialización de estudios de opinión, bajo la línea de investigación Monitoreo de la Agenda Pública y Medios de Comunicación. Es columnista de la revista Factum, en la que ha escrito sobre temas de comunicación, libertad de expresión, feminismo y derechos humanos. Ha trabajado en el área de comunicación social y difusión de la ciencia. En El Salvador trabajó en diferentes medios de comunicación como la prensa gráfica, Canal 10 y Radio El Salvador. Bienvenida, Alexia. Muchas gracias, es un gusto estar ahora con ustedes. Muchas gracias. Y les presento a nuestra autora, Celia del Palacio Montiel. Es investigadora del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana, doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3. Durante su trayectoria ha sido presidenta, fundadora de la Red de Historiadores de la Prensa en Iberoamérica, de 1999 a 2011, Premio Nacional de Periodismo 2010 por los suplementos sobre historia de la prensa en México para la revista Zócalo entre marzo y septiembre de ese año. Se ha dedicado al estudio de la prensa y el periodismo en regiones de México desde hace 30 años, así como las relaciones entre ficción e historia. Actualmente dirige el proyecto Violencia en Medios de Comunicación en Veracruz. Y entre sus libros como autora única encontramos en ámbito de investigación, Pasado y Presente, 220 años de periodismo, Catálogo de Hemerografía de Jalisco y Veracruz, La disputa por las conciencias, los inicios de la prensa en Guadalajara en 1792 a 1835, entre otros. Ha impartido diversos cursos y conferencias nacionales e internacionales en importantes universidades del país y del extranjero. Además de su labor en el área de investigación, es autora de novelas históricas, entre las que se encuentran No me alcanzará la vida, Leona, Las mujeres tormenta, Hollywood era el cielo, biografía novelada de Lupe Vélez, y recientemente el libro que hoy nos ocupa, Adictos a la Insurgencia. Muchas gracias por acompañarnos, doctora. Muy buenas tardes, pues muchísimas gracias por la invitación. Y pues, si ustedes así lo desean, podemos comenzar este diálogo que pues seguramente nos enriquecerá como lectoras y lectores. Muy bien. Ok, muy bien. Bueno, pues como les mencionaba, es un gusto para mí estar ahora esta tarde con ustedes. Leer, tener en mis manos los libros de la doctora Celia es como adentrarme en este mundo entre la historia, la ficción, la historia y la narración, y es bien interesante poder ver personajes desde su faceta histórica, pero también desde una faceta literaria. Entonces es tanto un reto como un gusto leer este tipo de novelas. Pues obviamente la historia se cuenta a partir de muchos intereses, de visiones, pretende mostrarnos cosas y a veces ocultar otros sucesos. Tal vez depende desde dónde veamos las diferentes historias, ¿verdad? El papel de las mujeres siempre ha sido protagónico, pero quizás no siempre se cuenta con la grandeza o de la manera en que nosotros quizás esperamos, y a partir de eso quizás diferentes autoras e historiadoras toman la decisión de poder relatar o recontarnos estas historias de una manera diferente. Entonces,
una cantidad considerable de mujeres desempeñaron acciones decisivas en el proceso de independencia, y poder ordenarlas y poder contarnos ha de ser un reto bastante grande. El libro nos presenta mujeres que han sido capaces de actuar a pesar de las circunstancias de su época, a pesar de las circunstancias históricas, familiares, sociales, locales que les tocó vivir. Y en ese sentido, pues está no solo la complejidad literaria de estos personajes, sino la grandeza real y materializada en hechos concretos que en este libro se nos van presentando a través de pequeñas historias que nos van adentrando en este momento histórico. Para mí como salvadoreña es un poco a veces difícil seguirle la pista a cada uno de los nombres y a cada una de las historias, porque es una cosa bien complicada. Si es difícil para los mexicanos, para mí a veces también es un poco más difícil, pero se hace el intento. Entonces, me gustaría comenzar preguntándole, doctora, el papel que tiene el espacio privado en la generación de ideas para luego pasarlas hacia un espacio público y se convierta toda en una red y conformen una organización civil que desea luchar por algo. ¿Qué papel tienen las mujeres dentro de este espacio privado que muchas veces fue el hogar de ellas? Estamos ante una masculinidad atípica para esa época en la que da crédito y voz a una mujer dentro de su hogar, dentro de estas reuniones. Bueno, no sé si llamarlo una masculinidad atípica, sino que es parte de la cultura en este momento. Las mujeres son pues las amas y señoras de su casa, ¿no? Y pues sobre todo en las clases altas, las mujeres de la élite tienen la costumbre de hacer sus tertulias, de ciertos días de la semana, incluso reciben a la gente, etcétera, y pues ellas son las señoras, las dueñas pues de esas tertulias. Entonces reciben hombres, mujeres, reciben sus amigos, etcétera, y supuestamente es para discutir de otras cosas, ¿no? Por lo menos esa era la razón que se daba y que así era como se permitía o que por lo menos no se impedían estas reuniones. Se hablaba de literatura, se hablaba de música, se hablaba de cualquier otra cosa y también se hablaba de política, también se hablaba de cuál era la situación que estaba pasando en España, qué pasaba en Europa, etcétera, etcétera, y bueno, las consecuencias que eso podría tener en México. Pero digamos, los hombres estaban, digamos, acostumbrados a que ese espacio era un espacio de mujeres. En ese espacio de las mujeres, pues había algunas que participarían de mejor manera o no participarían, simplemente irían ahí a lucirse, ¿no? Entonces, digamos, en estos espacios privados de las mujeres hay muchas posibilidades de actuación de las mujeres ahí, ¿no? Y bueno, pues es una cultura que da esa posibilidad, ese valor a las mujeres de ser bellas, de ser ingeniosas, de ser... Hemos visto todo esto en muchas películas seguramente, ¿no? Estas mujeres que se presentan en la tertulia semanal, incluso se habla del salón del trono, ¿no? Porque tienen ahí una silla especial donde se recibe a la gente en ese momento y que, bueno, las mujeres, su manera de estar, su manera de conquistar, pues sí es seducir con las artes femeninas, seducir con un gran ingenio, a veces chistes, anécdotas picantes, etcétera. Y entre esas otras cosas, pues también discusión de ideas políticas, algunas con más fortuna que otras, algunas con más conocimiento que otras. Y bueno, pues tenemos, por ejemplo, a la Güera Rodríguez, que es una de estas grandes entretenedoras y que dan estas fiestas, etcétera. Y pues son muy, muy célebres estas mujeres por lo fastuoso de la fiesta, por quién va, por quiénes son los que se invitan ahí, si se invita gente con gran ingenio, si se invita gente muy culta, si se invita al músico fulano de tal. Entonces, digamos, es toda una sociabilidad que ya está como muy, muy asentada, muy conocida, vaya, no es nada fuera de lo común que estas cosas pasen y que las mujeres tengan ese papel
que es el único que se les permite tener, digamos, dentro de su casa, ¿no? No pueden hacer miles de otras cosas, pero es así. Y creo que la aprovecharon de una manera muy inteligente muchas de ellas para justamente convencer a sus invitados e ir introduciendo estas ideas de autonomía primero y de independencia después, dentro de estas tertulias entre chiste y chiste, entre coqueteos, entre lo que sea, ¿no? Pero ahí van esas ideas permeando. En ese sentido, que mencionaba esto de las ideas, de los círculos y todo, ¿existe alguna manera de saber cómo estos círculos se conectaban entre sí? O sea, si un círculo de Ciudad de México, si una reunión de Ciudad de México se conectaba con reuniones que tenían en Guadalajara, en Querétaro, en otras ciudades, o sea, ¿había este flujo de ideas a nivel de todo país? Sí, al parecer sí lo había y hay algunos libros que así lo mencionan. Sobre todo esta existencia de los Guadalupes, que era un grupo muy importante en la Ciudad de México, pero que sí tenía conexiones en diversos lugares de México, de la Nueva España, ¿no? Y bueno, por supuesto que había una circulación de ideas, había la circulación de ideas a través de los libros y a través de los periódicos españoles, incluso periódicos que empezaron a ser muy importantes como el Semanario Patriótico, que era un periódico español, pero que llegaba a México y que trajo, digamos, esas ideas de libertad, de la nación, incluso estos conceptos que aquí no se tenían todavía, ¿no? Entonces, digamos, ese vocabulario de la libertad lo trajeron los periódicos españoles que circularon en diversos lugares de la Nueva España. Por supuesto en la Ciudad de México, pero también por lo menos sé que en Guadalajara, ¿no? Y en todas estas poblaciones del Bajío. Entonces, creo que hay una gran circulación de ideas y hay muchos estudios que han hecho este seguimiento de cómo circularon las ideas y pues se sabe que pues hubo conspiraciones en diversos lugares, ¿no? En Morelia, en Querétaro, en la más famosa de ellas, pues la corregidora, ¿no? Que en su casa tenía este tipo de reuniones. En Jalapa, por supuesto, también se hicieron estas reuniones porque por ahí pasaban, digamos, los libros, los periódicos, las ideas, la gente, ¿no? Iban y venían estos militares, por ejemplo, en la guarnición de Jalapa, pues había muchos militares que no estaban conformes con lo que estaba ocurriendo en la Nueva España porque no podían ascender de grado, etcétera, todos los criollos, y pues ahí se empezaron a hacer como estos focos de efervescencia, ¿no? Y que luego estuvieron conectados, porque esa misma persona luego llegaba a la Ciudad de México y decía, yo conocí allá en Jalapa un grupo de gente que se reúne, tampoco están de acuerdo y bla, 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 ¿no? Entonces, digamos, lo cuento aquí de una manera un poco literaria o desbaratadona, pero ciertamente sí hay pruebas de que hubo una conexión, ¿no? Y tanto así que, bueno, los guadalupes dentro de la Ciudad de México, pues tenían entre sus miembros a gente de la élite, pero también a gente, a las cocineras, a las sirvientas, a la gente que vendía en la calle. Y entonces estas personas eran las que llevaban, digamos, la información de un lado hacia otro también. Entonces, digamos, hay circulación de ideas en todos los círculos, desde la élite hasta los círculos más bajos de la sociedad, donde también estas ideas estaban permeando y circulando. Se trata, obviamente, bueno, al principio del libro, ¿no? Se trata de mujeres de élite que quizás a veces pensamos que no necesitaban tener estas ideas de lucha, pero aún así ellas se ven motivadas para hacerlo. O sea, las mujeres en su narración histórica yo las veo que están bien definidas desde un valor bastante intelectual, bastante estratégico, más que solo desde una lucha de cuerpo a cuerpo en el frente de batalla, que sí hubo, o sea, sí las hubo y más adelante en el libro lo podemos ir viendo, pero no era solo eso, sino era intentar convencer y armar toda una logística para que las cosas sucedieran. Y eso a mí me llama muchísimo la atención. Y pregunto, ¿no? O sea, quizás es una pregunta retórica y todos quizás vamos a decir sí, claro, pero ¿será la educación un punto decisivo? ¿Qué clase de literatura y filosofía leían estas mujeres?
y si era legal leer estos libros en esa época para las mujeres. Bueno, pues no, es una pregunta muy importante y yo creo que se hace bastante poco, ¿no? Me parece muy, muy importante mencionar esto. La educación no siempre llegaba ni siquiera a las mujeres de la élite, o sea, sabemos que muy pocas mujeres, incluso las muy ricas, tenían una educación esmerada. Muchas no sabían escribir, muchas apenas sabían leer, algunas nada más se conformaban con leer los libros de oraciones y lo mínimo, tocaban mal el piano, dicen por ahí, ya más como lo suficiente para tener tantita graciecita y casarse con alguien, ¿no? Pero digamos, un verdadero interés por ideas políticas o un interés por una educación más esmerada fue escaso. Había colegios de mujeres como en las Vizcaínas, donde estuvo doña Josefa Ortiz, que yo creo que pues tampoco es una casualidad que doña Josefa Ortiz, saliendo de ese colegio, pues sí tuviera como más preparación o más interés en las ideas políticas, ¿no? O Leona Vicario, que es como el ejemplo más que más conozco y que sé lo que ella leía, porque lo tenía en su biblioteca, y tenía libros representativos de la ilustración, que además los libros eran muy caros, entonces pues por supuesto que muy poca gente podía tener una biblioteca, y llamó biblioteca a más de 100 libros, ¿no? Y eran muy pocos los propietarios de más de 100 libros, ¿no? Entonces, bueno, pues que Leona Vicario tuviera estos libros en su casa es realmente extraordinario y que los leyera, pues más, ¿no? Entonces, bueno, tenía muchos libros ilustrados como la historia natural y general y particular del conde de Buffon, que es una historia natural, pues es biología, es historia natural. O tenía también el teatro crítico y universal y las cartas eruditas de Feijó, que yo no sé si habrá leído todos esos volúmenes, porque fueron 9 volúmenes y 162 cartas de Benito Feijó, donde hablaba de todos los temas del mundo. O sea, el subtítulo de esos discursos son discursos varios para el desengaño de los errores comunes. Entonces esto nos muestra como de qué se trataban este teatro universal, teatro crítico, ¿no? Hablaba de todo, de literatura, matemáticas, filosofía, historia, todo, y con este afán como didáctico de decir cuáles eran los errores y qué era lo correcto, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, que leyera Leona esto, pues implica ya un espíritu crítico bastante más fuerte, pues, ¿no? Las églogas de Garcilaso, además todas estas obras humanistas de la época como las églogas, o Telémaco, hijo de Ulises, que era un libro que estaba prohibido, y lo leyó en francés, luego ya lo tradujo, pero ese libro de Telémaco, pues como su nombre lo indica, digamos, habla de los viajes que hace Telémaco por muchos países y descubre que finalmente las religiones son muy parecidas en diversos lugares, como que no hay una sola religión, por eso estaba prohibido. Entonces, que la validez de una cultura, digamos, y la validez de una religión era tanta una como la otra, ¿no? Entonces, por supuesto, digamos, eran ideas como muy extrañas para el momento, ¿no? Y ella se dedicó a traducir esto. También tenía una educación sentimental de otro tipo, como las primeras obras románticas de esta novela de Clarissa Harlow, de Samuel Richardson, que es una de las primeras novelas románticas, ¿no? De La huerfanita inglesa, que es otra, ¿no? Donde pues esta mujer también pasa por una serie de aventuras increíbles y viaja y hace y no sé qué. Entonces a mí me parece muy interesante que justamente Leona hubiera tenido estos libros en su casa y tal vez por eso hubiera tenido como este espíritu de hacer cosas distintas, de viajar como Telémaco, etcétera, ¿no? Pero bueno, sí, la educación es algo fundamental y las otras mujeres, no sé si tenían en su casa libros como estos o si los habrán leído, pero seguramente en las conversaciones sí se mezcló mucho de la información que se recibía en los periódicos, que era algo mucho más sencillo de tener en casa, pues más barato, y en periódicos, en diarios como el Diario de México también, o en otros folletos que andaban circulando, ya empezaban a circular
los folletines los folletos, las hojas volantes de varios autores, de varios panfletistas de la época, entre otros, pues Joaquín Fernández de Lizardi, que tenía ideas, pues también bastante en este sentido de autonomía, quejarse de lo que ocurría con el gobierno anterior, etcétera. Y seguramente eso circuló dentro de las casas y de las casas ricas, tanto como las otras, ¿no? Donde se discutían estas ideas. Porque además, bueno, estos papeles los leía a lo mejor una persona, pero los leía en voz alta para muchas otras, ¿no? Entonces, no nada más las mujeres de la élite, sino seguramente otras varias, ¿no? Como hay testimonios de varias mujeres cuando fueron condenadas, por habladoras, por ejemplo, y creo que eso podemos seguir hablando después de esto, porque eran mujeres que no eran ricas, eran mujeres trabajadoras, lavanderas, sirvientas, etcétera, que en el transcurso de su trabajo hablaban mal del gobierno realista, ¿no? Y alguien las oyó y las condenó por esto. Entonces, ¿cómo llegaron esas ideas ahí? Me parece muy interesante, cómo pueden circular estas ideas. Claro, y por eso hacía la pregunta, porque las ideas tampoco surgen de la nada, o sea, claro que todos tenemos ideas, ¿no? Pero nuestras ideas siempre son un reciclaje de cosas que leemos, de cosas que conversamos, entonces por eso me llamaba mucho la atención ver cómo va surgiendo toda esta capacidad de analítica de estas mujeres, de tener un punto de partida para luego llegar a otro. Además de la literatura y de la filosofía, logré identificar otro tipo de patrones, que yo le puse patrones familiares, ¿no? Porque fue como lo definí, pero que yo lo veía muy, muy en común en estas mujeres, que es el papel del padre, de su papá, que alientan a sus hijas a un comportamiento quizás no tradicional para la época. No sé si solo soy yo a la hora de leer de estas historias, pero quizás la actitud posterior de ellas, de una autoconfianza aprendida en la infancia o en la juventud temprana, porque también eran mujeres muy jóvenes cuando pasa todo esto, será por esa influencia paterna de poder alentar a las hijas a hacer algo diferente, a ser mujeres no tradicionales para la época. Pues yo creo que eso sí sería muy difícil de probar, ¿no? La verdad no puedo decirlo. En el caso, otra vez, de Leona Vicario, pues, digamos, a ella seguramente le dio una gran autoconfianza saberse rica, tener una herencia y estar sola, ser huérfana, ¿no? Y que eso le dio como mucha libertad para hacer cosas que en su época no se hubieran podido hacer. No vivir con el tío directamente en su casa, sino vivir en la casa de junto, por más que estuviera al lado, pero era un espacio propio, digamos. Ella tuvo el gran privilegio de tener su espacio propio, ¿no? Sí, cualquiera. En otros de los casos de estas mujeres, pues a lo mejor fue también la familia, o fueron en efecto los círculos de amistades, ¿no? Que tuvieron ahí. Otras el propio marido que no fue, digamos, como tan... que no tuvo este papel, así como tú dijiste hace rato, no fueron las masculinidades típicas de que, a ver, tú te metes en tu casa y no hables, no digas, no sé qué. Como en el caso de doña Josefa, que su marido, que era el corregidor de Querétaro, en realidad le advirtieron varias veces al marido, es que agarra a tu mujer, o sea, cállala, porque está haciendo muchos desastres aquí, está insultando a los españoles, la vamos a tener que meter a la cárcel. Y el marido nunca le dijo nada, o sea, no le impidió hacer las cosas. Claro. Incluso pues cuando estuvo ella encarcelada, el marido se fue con ella para cuidar, para estar cerca, para cuidar. Esto es así como absolutamente increíble y a mí me parece muy conmovedor. Lo mismo en el caso de esta mujer de Jalapa, ¿cómo se llama? Mariana. Ay, se me fue el nombre de ella. Que exactamente pasó lo mismo. También la encerraron, se la llevaron a la Ciudad de México y el Era esposo, María Teresa Rodríguez Medina, ¿no? sí, María Teresa Medina, que también la arrestaron por insurrecta, pues, y el marido se fue con ella.
Entonces, Sí. ahí también yo creo que hay que ver esos otros comportamientos que no son los más típicos, ¿no? Y que permitieron también que estas mujeres, muchas de ellas a lo mejor por ahí eran viudas o eran mujeres solas que tuvieron que salir pues adelante. Muchas de estas que sí tomaron las armas y que sí se lanzaron, pues eran mujeres que estaban solas y que seguramente tenían como toda este aprendizaje de tener que salir adelante como se pudiera, ¿no? Sobrevivir como se pudiera. Y pues tenían como este impulso de salir de su círculo ahí del pueblo, pues incluso, y unirse a una causa más grande. Eh, pero vaya, no sé, de la infancia misma sería muy interesante averiguar cómo fueron estas infancias, pero ahí sí me parece muy difícil de saber, ¿no? Sí, claro. Digo, es una suposición nada más por ciertos datos que uno va leyendo en las historias y que uno hace tal vez conexiones, ¿no? O sea, de la familia o de las personas con las que viven estas mujeres. Ahora, construir a estas mujeres no solamente como un personaje histórico, sino como un personaje literario, supongo que no ha de ser tan sencillo, ¿no? ¿Cómo perfilarlo cuando la información es tan vaga, tan poca, tan imprecisa? Porque creo que no hay tanta información de cada una de las mujeres, o sea, de algunas tal vez sí, pero de otras veo, pues, no quiero spoilear el libro, ¿no? Para que lo lean, pero cuando uno llega a las páginas más del final se va dando cuenta que la cantidad de información es menos. Entonces, ¿cómo imaginar? O sea, podemos hacer ese trabajo literario de imaginar a las mujeres a partir de los datos previos que ya tenemos, pero con información tan poquita, tan vaga y tan imprecisa. Sí, realmente es un reto y sobre todo pues tratando de no traicionar el espíritu o las vidas de estas mujeres, a pesar de que no se tiene más información que a veces nada más el momento en que participan en una lucha, en una batalla, en lo que sea, ¿no? Pero bueno, para eso me sirvió mucho regresar a las historias de la época, a la historia política, a la historia de la vida cotidiana, a toda una gran cantidad de información que existe sobre la época, ¿no? Que sí, se han abocado muchísimo los historiadores y las historiadoras a hablar de un poco del papel de las mujeres en ese momento, pero también el papel en la vida cotidiana, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues tuve además que consultar desde mapas, ir a los lugares, intentar imaginar en ese lugar qué pudo haber pasado, ¿no? Y reconstruir todo lo que no se pudiera averiguar directamente a través de las fuentes. Eh, Ese fue el trabajo, digamos, de imaginación, ¿no? Y sí, hay muy poca información de muchas de ellas, en realidad, casi nada. Pero justamente eso, o sea, a veces el hecho de que no hubiera información también me permitió poder imaginar mejor ciertas partes de las vidas de estas personas, ¿no? No sé, como la historia de esta señorita Lamar, la que llegó con La Javier Eleni. Mina, una mujer Sí, francesa. sí. Entonces, bueno, pues por supuesto que me tuve que poner a buscar, investigar todo sobre Javier Mina, cómo llegó allí, todo lo que ocurría, digamos, en Florida en ese momento, cómo llegaron primero allá, qué pasó con el sitio de Cartagena de Indias, que además eso fue muy interesante, ¿no? También cómo sufrieron horriblemente las personas que estaban en Cartagena de Indias. Entonces, bueno, pues poner a esta mujer, imaginar cómo ella desde Francia hizo todo este recorrido y se metió a todas las revoluciones que encontró en el camino. Todas. Impresionante, Esa ¿no? historia es maravillosa. Esa historia y que ni siquiera el nombre es el que se sabe No, de la ella. señorita Lamar, pero quién sabe quién será, ¿no? Sí, Entonces, bueno, pues sí. eso me deja como una gran emoción tratar de entender y pues ir completando como en un rompecabezas, ir buscando las piececitas de todo lo que se pueda, ¿no? Y si no, pues ya imaginar un poco cómo pudo haber sido. Como ese Claro, yo creo que hospital tremendo donde estuvo en Veracruz, pues debe haber sido horrible estar ahí.
Sí, que pasa cada cosa. Y yo creo que también esa parte literaria de la novela, de la narración, nos da esa oportunidad de poder ficcionar, pero ficcionar a través de la Ujú. verosimilitud, ¿no? De algo que parezca y que sea Sí. creíble a partir de datos, de hechos que sucedieron, pero la libertad de poder imaginarlas, de poder perfilarlas de una manera quizás diferente y propia a partir de lo que como novelista está haciendo en ese momento, o sea, como dejar ese paso de ser solo la historiadora y convertir en una parte más lúdica y más poética cada Ujú. una de estas historias. Hay una historia hay una escena, una imagen magnífica creo que es la de Cecilia, Ujú. que es la que le da el agua a los que están luchando, cómo ella sale del agua Ujú. y me recordaba mucho esta historia de Chasca, de la Virgen del Agua, de estas zonas de la parte más, de la parte del Caribe y toda esta historia y me la imaginaba de esa manera, porque siento que acá en esta zona de Veracruz y de la zona del puerto como que hay esa magia del Sí, Caribe también, claro. ¿no? O sea, esa magia costeña. Ujú. Esa escena es muy bonita dentro del libro. No sé si Sí, podríamos pues es hablar un una poco de más mis narraciones de Cecilia. favoritas. Y sí, justamente, pues es eso. Yo nada más sabía los datos de que esta mujer iba y venía con agua y víveres y que nunca le había tocado una bala, ¿no? Milagrosamente, cómo fue que entró y que salió del fuerte, ¿no? Pero nada más, esa era toda la información. Entonces, bueno, yo tuve que construir ahí alrededor cómo pudo haber sido esto, qué se sintió ella, cómo la vieron los demás, ¿no? Entonces, claro, pues había que recurrir también a todo este imaginario veracruzano del agua y todo eso, incluir ahí toda esa emoción, pues, ¿no? Claro, Uh, sí, sí, lo que ella hizo, a pesar de que no sabemos nada más que eso. sí, exacto. Es, es bien interesante también ver en algunas de estas mujeres eh, esa, esa sensación de picardía. O sea, claro, no quiero desvirtuar toda esta parte de mujeres convencidas con sus ideales y toda esta idea del honor, Uh -huh. de no echarse para atrás, sino que llegar hasta las últimas consecuencias y asumir lo que podía suceder a partir de sus actos, porque ellas sabían que en Uh algún -huh. momento las podían apresar, las podían meter a la cárcel, podían incluso matarlas y algunas pues sucede, ¿no? Pero también me llama la atención esta parte, desde el punto de vista literario, ese picante, esa no una idealización, sino esta faceta de mucho más calor de ellas, que se puede percibir en algunas historias, una esencia ligada a la desobediencia, a la negación del orden establecido. Este temple, este honor, nos da como el resultado de mujeres bastante fuertes, atractivas y control, quizás o sea, una dicotomía, ¿no? Por un lado, cierta atracción para los hombres en esa época que quizás no estaban acostumbrados a ver mujeres así, pero por otro lado, las mujeres también comenzaban a generar cierto miedo o cierto temor por las ideas y por la libertad que ellas podían tener. No sé cómo ve usted estos elementos. Sin duda, yo creo que sí deben haber despertado muchísimo temor. Lo que sí se sabe es de todo lo que decían los realistas de estas mujeres seductoras de tropa en particular, que eran mujeres en efecto muy, muy bellas, muy pícaras, muy echadas para adelante, como se dice ahora aquí, ¿no? Que no les importaba, digamos, usar cualquier tipo de arma femenina, porque bueno, así seducían, ¿no? Para poder convencer a estos hombres de pasarse a la causa independentista. Pero los realistas las detestaban y las temían horriblemente, porque decían, es que algunas son tan bellas que es como irresistible, ¿no? Entonces son irresistibles, su influjo es irresistible, entonces pues no podemos luchar contra eso. Tenemos que acabar con ellas porque son muy peligrosas.
Mujeres peligrosas. Sí, entonces, digamos, ahí se muestra como todo ese pánico y al mismo tiempo, pues, este deseo que deben haber despertado estas mujeres, ¿no? Además eso, mujeres libres, mujeres que así, jacarandosas, me las imagino, todas así, y así las han pintado algunas de ellas, a Carmen Camacho sobre todo, ¿no? Como mujeres muy bellas y muy atrevidas, ¿no? Pero incluso, bueno, doña Josefa, que también se le llegó a decir, pues que era toda una seductora, dijo el obispo por ahí, dice, es que incluso a mí trató de seducirme, o sea, no puede ser, ¿no? Entonces, vaya, por supuesto que deben haber causado un miedo tremendo y pues al mismo tiempo una gran admiración y un gran deseo y un no saber qué hacer con eso, ¿no? Claro. Y claro, mujeres Y, así no eran comunes. y no, y bueno, esa es como la parte pues, de las mujeres, si las vemos desde como desde ese ángulo, pero también en el libro hay otro tipo de mujeres, por ejemplo, madres, ¿no? O sea, yo recuerdo que y anoté por aquí tengo la Sí, cita que dice una de las frases de doña Rafaela, que dice, recordó que desde el primer día que sus hijos se habían ido a la guerra, ella ya los había entregado a otra madre, que era la patria americana. Entonces, y cuando leí eso y viendo también pues la época en la que estamos y los días en los que estamos ahora, me salía para mí, me hacía mucho ruido esta parte del nacionalismo. ¿Existía o podríamos tener nociones o podríamos platicarlo, no sé, debatir sobre una idea de un nacionalismo femenino? ¿O se podría definir como tal? Los nacionalismos hay de un montón de el hecho de esa actitud, ¿no? De entregar los hijos a la patria. No sé cómo lo ve, me puedo equivocar, pero no sé cómo lo ve usted. sí, bueno, estamos como en el inicio de una nación y en el inicio de una patria, porque no sé si podemos hablar todavía de nacionalismo como tal, no se ha como establecido un nacionalismo, puesto que no hay una nación y no sabemos muy bien qué nación es, ¿no? Al principio, justo al principio de todo esto, antes, incluso hasta 1812, 13, pues todavía la nación era la Nueva España, pero también España, ¿no? Entonces, bueno, acordarnos de que Hidalgo decía viva Fernando VII y viva la religión, ¿no? Estábamos defendiendo a España de un invasor francés. Entonces, la nación era aquella y también esta. Y pues todas las ideas que van en ese sentido, pues tarda mucho en decidir que, bueno, vamos a separarnos de esa otra madre patria, porque aquella también es una madre patria, ¿no? Y Claro. también se dice que es la madre, ¿no? Y entonces, apenas nos estamos como intentando separar, pero las ideas sobre qué es la patria y qué es la nación están todavía como muy revueltas, muy, muy incipientes, ¿no? Entonces, pues un nacionalismo, vaya, como tal, creo que sí sería un poco difícil de establecer ahí, pero sí hay ya una idea de que, bueno, queremos una patria, la que sea patria como padre, además, ¿no? Y Claro. también hay esta patria como madre también, ¿no? Que por eso esta mujer dice, voy a entregar mis hijos a esta madre, ¿no? A la madre. Amorosa, además de la madre patria. Y hay muchas madres así, no solamente doña Rafaela, que es la madre de los López Rayón, que en efecto entregó a todos sus hijos a la independencia, ¿no? Sí. Entonces sí, digamos, ahí está como esta efervescencia, este deseo de construir algo nuevo y que, bueno, se tienen que hacer todos los sacrificios para que eso nuevo se construya de la mejor manera, ¿no? Entonces las madres, las mujeres, estas mujeres madres, sienten que lo que pueden entregar, pues son sus hijos. Y es muy triste, muy terrible, ¿no?
pero vaya, no pueden, algunas de ellas sienten que no podrán contribuir de otra manera, que no pueden ir a pelear, que no pueden hacer lo que los hombres hacen. Entonces, bueno, la única manera de contribuir a esta causa es entregando a sus hijos. También estas otras mujeres del sitio en Guerrero, donde esta mujer dice, bueno, vengo a entregar a mis hijos, ¿no? Vengo a entregar a mis hijos, ya me mataron a uno, ya me mataron al otro, pero todavía tengo uno chiquito, ¿no? Que puede servir para algo, ser tambor, ser mensajero, lo que sea, ¿no? Entonces, digamos, sí hay este sentimiento de que por lo menos lo que yo puedo hacer es entregar a mis hijos, ¿no? Y que es un acto bien valiente, Es un porque acto es tremendo, terrible, y bien dolorosísimo. yo no soy madre, pero usted sí, por ejemplo, y hay otras Sí, no. mujeres que no van a ver que son madres. Entonces yo digo, ponerse en ese papel de decir, esto es lo que yo he criado, este es mi hijo, es Sí, quizás lo más preciado que tengo, y ahí y va, lo doy, ¿no? y lo doy. Es un acto bien difícil también, no es tan No, sin sencillo, duda, no, tiene no, mucha nada valentía. sencillo, por supuesto. Y bueno, algunas de ellas se dice incluso que se duda si esto es verdad o no, pero bueno, es parte de del relato de estas mujeres de que llegaron a entregarse a sí mismas, ¿no? De decir, bueno, cómanme a mí en ese mismo sitio de Guerrero, ¿no? Sí, Estas mujeres, bueno, pues yo no puedo, ya no tengo nada que entregar más, ¿no? sí, Entonces, es, bueno, pues si ya estamos en sitios, nos estamos muriendo de hambre, ustedes no van a poder pelear mañana, pues cómanme a mí, ¿no? Pues me entrego yo. Entonces, bueno, ahí pues es está. como el sacrificio supremo, estos sacrificios supremos de las mujeres. Sí, ese es bien terrible, esa sección del libro. A mí eso me dejó como muy pensativa luego, el hecho de ofrecerse en cuerpo, pero literalmente en ¿Sí? cuerpo. No era solo ofrecer otra cosa, era, o sea, soy capaz de ser sacrificada, que me maten y que se coman mi cuerpo. Era Ujú. bien terrible, o sea, fue unas decisiones bien fuertes. Bien fuerte, Quizá así es. Quizá para ir a cuestiones un poco más prácticas en cuanto a la composición del libro, ¿por qué ordenarlo así? O sea, yo creo, supongo que no es una mera posición de nombres, sus razones tuvo que tener para ordenar cada una de las historias y elegir. Es bien difícil elegir, ¿no? Cuando tenemos tantos personajes que pueden ser uf, muy interesantes, pero ¿cómo elegir a estas mujeres y por qué ordenar de esa manera el libro y las historias? Bueno, el orden del libro en realidad eso es más bien arbitrario. Lo pensé mucho, lo pensé muchísimo y no quise hacer como una enumeración solamente de nombres así por orden alfabético, o sea, no sé, cualquier otro orden que pudo haber surgido ahí. Y entonces, bueno, pues esta es una manera de ordenar como pudiera haber otras, pero bueno, de las mujeres de la élite pues algunas también de las esposas fueron mujeres de la élite, ¿no? Por ejemplo, Claro. Manuela García Villaseñor, que fue la esposa de Carlos María de Bustamante, también podría haber estado como mujer de la élite, ¿no? O también justamente María Teresa Medina, pues también era una mujer de la élite que pudo haber estado allí. Pero por eso las dividí, podrían haber estado en cualquiera de las otras divisiones. Entonces fue una decisión bastante difícil y un poco arbitraria, ¿no? Como cuál es la característica de cada una de estas mujeres. Bueno, ¿por qué metía María Teresa Medina en las seductoras y conspiradoras? Pues también ahí debía de haber estado Josefa Ortiz, ¿no? Claro. Sí, es que por eso, Entonces, vaya, es por un eso poco, porque las mujeres no solo son una cosa, sino que así es. tienen tantas facetas y tienen tanta grandeza en un montón de áreas que supongo, por eso le hacía la pregunta, porque debe ser complicado ver cuál es la actitud que más la representa. Así es. Entonces, por supuesto, pude haberlas ordenado de cualquier otra manera. Esto fue nada más el orden que en ese momento pude hacer, ¿no? Pero no Sí. defiendo ese orden tampoco. ¿Y No, por claro, qué escogí a ellas? Porque me parecieron también desde el punto de vista, bueno, no solo de la importancia de sus hechos,
pero también desde el punto de vista literario, como narraciones muy impactantes, que las propias vidas de estas mujeres eran casi, casi novelescas, pues, ¿no? Y por eso las incluí ahí, incluí menos a las otras. Pero yo creo que cualquiera de las otras mujeres de la independencia de las que hablo aquí, ¿no? Las simpatizantes y habladoras, esta mujer que en su cama de parturienta la estuvieron convenciendo las otras y ella estaba hablando de vida. O sea, todas merecerían una historia bastante más amplia, ¿no? Contar su historia más ampliamente y desarrollarla. Pero ya no me dio el tiempo, no me dieron los tiempos para la publicación, tuve que cortar en alguna parte, pero hay muchísimas, y muchísimas que tampoco están aquí y que figuran por ahí, aunque sea su nombre, no sabemos muy bien qué hicieron y yo creo que sí vale la pena seguir investigando. Claro, y al final pues nos vamos dando cuenta de toda esta serie de nombres, de personas que quizás se quedan al margen hasta cierto punto porque es bien difícil poder abarcar con todo, pero como usted menciona, el hecho de poder investigarlas, de comenzar a seguir ciertos rastros y ciertas huellas que de alguna manera dejaron para poder encontrar más sus historias. Y quizás ya para ir finalizando, o sea, yo sé que podríamos hablar un montón de, de todo el libro y de todas las mujeres, pero lo importante también es que lo lean, o sea, invitarlos a leerlo para que vayan adentrándose en estas historias. Pero para finalizar, quisiera hacer un trabajo reflexivo, tal vez hipotético. Bueno, sí, es bastante hipotético, pero ¿qué habría hecho una adicta a la insurgencia en el 2020? ¿Cómo se habría comportado una Leona, una Josefa ante lo que estamos viviendo ahora, que si bien no son momentos de independencia como tal, pero sí son momentos bien convulsos a nivel político, económico, social? ¿Qué habría hecho una adicta a la insurgencia? ¿Y quiénes son esas nuevas adictas a la insurgencia que podemos encontrar ahora? Porque pues sí las hay, creo yo. Sí, sí, hay muchas, hay muchísimas, muchísimas y realmente sí es muy bueno pensar que estas mujeres adictas a la insurgencia de 1810 no están muertas, sino que siguen aquí con nosotros todos los días y que están haciendo cosas muy importantes, a veces desde su casa, como estas conspiradoras, ¿no? Que están ahí en las redes sociales, conspirando con otros. Claro. Pero también hay muchas muy visibles, ¿no? Estas feministas que han tomado, por ejemplo, y que se han alzado en contra del poder últimamente, me parece que son unas adictas absolutas a la insurgencia, ¿no? Y que están defendiendo derechos muy importantes. Y que, bueno, las madres de los familiares las familiares de desaparecidos, estas madres que andan buscando a sus hijos por todas partes y que le gritan a los gobernadores y que se ponen enfrente del presidente o de quien sea para exigir una tumba digna para sus hijos, me parece que son absolutamente unas adictas a la insurgencia, ¿no? O mujeres, no sé, que es muy controvertida esta mujer, pero que yo admiro mucho, la Frida Guerrera, bueno, está buscando a estas mujeres víctimas de violencia, las niñas que aparecen por ahí y demás, y que ella busca y que sigue peleando en contra de todo, ¿no? Sin tratar a lo mejor de confrontarse demasiado con sus anteriores convicciones, ¿no? Pero ahí está y grita y hace y va y la juzgan, la insultan, le dicen, pero ella sigue, ¿no? Entonces, digamos, son estas mujeres que están ahí, que están luchando por los derechos desde todos los ámbitos. Claro, y es bien interesante que lo diga, porque a veces en el feminismo nos vemos, o las que nos declaramos feministas, de pronto dicen, no, pero es que antes era otro tipo de feminismo y no gritaban, y cuando leemos la historia nos damos cuenta que sí, o sea, que siempre se necesita tener esta actitud, esta agencia, y eso también me gusta recuperarlo en cuanto a las mujeres dentro de la historia y de que usted nos narra. O sea, el hecho de no solo estar, sino pasar,
a la acción, o sea, hacer algo. Puedo debatirlo, puedo tener un espacio privado donde debata ideas, donde no esté de acuerdo, pero estas mujeres hicieron algo, no solo se quedaron platicando entre ellas, no solo se quedaron conversando y generando ideas, que sí son muy importantes, pero decidieron tomar una actitud y hacer algo. Entonces, quizás tal vez para ir cerrando, era como esa la reflexión que yo quería hacer. O sea, el final es como a través de la historia podemos ver que siempre la actitud de hacer algo es lo que tal vez nos va a dar todo esta unión de engranajes para sacar adelante los países de alguna manera. Exactamente, sí, yo creo que es muy importante y que es un elemento fundamental de las revoltosas, que también las podemos llamar así, ¿no? Aquellas mujeres que no se conforman y que son capaces, digamos, de tomar una conciencia de lo que pueden hacer y hacerlo, ¿no? Pasar de ser objetos de otros a ser sujetas y actuar en consecuencia, ¿no? Adquirir esta capacidad de agencia o a través de la agencia adquirir una conciencia política y cambiar las cosas. Pues bueno, a mí no me queda nada más que recomendar muchísimo el libro, ese y los demás que ha escrito la doctora. Creo que hay una gran grandeza en cada uno de los personajes que podemos ver en Adictas a Luz de Urgencia. Uno va completando muchas cosas de la historia, va logrando pues unir, atar ciertos cabos que a uno tal vez le han quedado como vacíos. Fue reeditado recientemente y se consigue tanto en las librerías, se puede pedir, o sea, tú puedes entrar a los portales de algunas de las librerías, que no sé si puedo mencionarlas o no, pero los que tienen librería ahí en línea, y lo puedes pedir y te lo mandan a tu casa. Eso se puede hacer, parece que está, yo he checado últimamente ahí los portales de una librería muy grande de Gandhi, pues, y está en existencia. Dicen que te lo mandan a tu casa si lo pides en físico. Y si no, pues lo puedes pedir también en Amazon o en estas plataformas grandes, donde también está en libro electrónico en Kindle. Si tienes Kindle, pues lo bajas a tu computadora, es mucho más barato incluso. Y es instantáneo y lo puedes tener. Claro. Bueno, pues no sé si Erendira nos va a querer comentar algo más, intervenir o algo en la plática. Ay, pues yo agradecerles sobre todo esta amena charla y tenemos un par de preguntas de lectoras al respecto de esta conversación. Una de ellas, aprovechando que están ambas aquí, tiene que ver con esta recuperación de la memoria a través de dato periodístico, ¿no? Y pues ambas, como se dedican a estos andares de la comunicación y tienen experiencia en esta recuperación periodística, mencionaban qué tan difícil es plasmar estos datos históricos en esta labor periodística y hacerlas literatura, ¿no? Y un poco la duda de las lectoras es que el recuerdo de esta narración que recuperan con pues datos mínimos, porque prácticamente están perdidos, ¿no? Muchos de ellos, o no tenemos como cierto dato así amplio para recuperar esa memoria. La comparación con el libro de La guerra no tiene rostro de mujer, ¿no? De Svetlana Alexievich, que es toda esta recuperación de voces más cercanas en este siglo, pero cómo en ambos procesos se da esta noción de ir al dato, de hacer un recuento periodístico primero, luego histórico y luego pasa a la ficción, ¿no? Entonces, ¿qué tan difícil fue este proceso y si hay ahí una relación, un diálogo con el libro de Svetlana? Bueno, pues yo creo que sí, hay una relación como entre posibilidades opuestas realmente, ¿no?
porque acá lo que estamos buscando y lo que yo traté de hacer en este libro de las adictas y también en las otras novelas históricas es tomar un fragmento apenas, un huesito, y de allí tratar de reconstruir las vidas de estas personas a través de otras fuentes, de cómo era la vida de la época, etcétera, cómo se han hecho estudios sobre eso, y de allí recuperar, ¿no? Las telas de los vestidos, etcétera, cómo era la moda, o sea, meterse en una serie de investigaciones que a lo mejor no están directamente relacionadas con la vida de esa persona en ese momento, pero que sí nos puede ayudar a llenar todos los vacíos que deja ese fragmentito así chiquito, ¿no? De vida, que es lo único que podemos recuperar, que son estas otras memorias que la historia ha olvidado, porque pues tenemos los relatos históricos oficiales, ¿no? Entonces, bueno, acá se trata de ir juntando los pedacitos que quedaron de las otras memorias. Y bueno, en el caso de Svetlana, pues lo que ella hizo es recuperar todas esas memorias de gente que todavía encontró viva, por fortuna, ¿no? Y ir con ellas, preguntarles una y otra vez. Ojalá que uno pudiera haber hecho algo así, como tener la posibilidad de hablar directamente con las personas. Pero digamos, en todo caso hay una semejanza en cuanto a la intención de recuperar esas otras memorias que no son la historia oficial de la guerra, ¿no? Donde todas estas mujeres estaban absolutamente perdidas, olvidadas, ¿no? Y lo que ella hace es llegar a estas mujeres y preguntarles, ¿no? Y preguntarles otra vez y construir toda una historia a través de esos relatos, que también son fragmentos de esa gran historia, pero son fragmentos como mucho más directos, ¿no? Se lo dijeron por fortuna y ella pudo recuperar, ¿no? También es como hacer un rompecabezas con muchos, muchos, muchos pedacitos. Acá se trata de hacer más bien como reconstruir al dinosaurio con un huesito de ese tamaño. Pero bueno, me encanta la comparación, me siento muy halagada, pero no. Pues son procesos ciertamente distintos, pero hay ahí un leitmotiv que Sí, resuena, la ¿no? De esta intención. recuperación de la historia del ser humano pequeño, ¿no? La historia de estas almas. Y en ese sentido comentaron también que hay un leitmotiv en su obra por las novelas que ha escrito, ¿no? Todas tienen personajes femeninos, que son historias de mujeres sobre todo, y que hay una recurrencia a esta recuperación de la historia. Entonces, la cuestión aquí es como, ¿cuál es el interés? ¿De dónde surge este interés particular de Celia del Palacio para poder decir, necesito escribir esta historia? Es algo que a las lectoras les interesaría mucho saber. Ajá. Bueno, pues ay, yo como historiadora, digamos, pues he estado viviendo la mitad de mi vida en el siglo XIX, ¿no? Me ha interesado muchísimo ya desde antes de tratar de escribir sobre las mujeres. Pues todas mis investigaciones históricas de prensa son del siglo XIX, básicamente. Entonces, digamos, lo tengo como muy dentro, es muy familiar para mí. He vivido ahí, he tenido mucha ilusión de regresar, ¿no? Y de hecho, pues mi primera novela, No me alcanzará la vida, tiene, digamos, esa intención. Es una historiadora que está intentando regresar al siglo XIX con un héroe de los que vivieron allá y lo quiere traer y ella se quiere ir y bueno, entonces digamos, así empezó esto, como la posibilidad de volver ahí y pues empezar a imaginar las vidas de estas mujeres. Y después, pues al ver que en realidad en nuestra historia oficial no está ninguna de ellas, ¿no? Y no están los hechos de ellas, me parece como injusto y terrible y pues viviendo en este momento cuando pensamos que estamos tan solas, ¿no? Y que no hubo como nadie atrás. Y claro que hubo muchas generaciones de mujeres que sus hechos están desaparecidos totalmente, me parece muy injusto. Entonces, de ahí me empecé a poner a buscar, pues, qué pasó con las mujeres en otros momentos de la historia y por qué
¿por qué los han silenciado los hechos de ellas? ¿Y por qué los han, bueno, desestimado, ¿no? Como si no hubieran existido, ¿por qué no están en los libros de texto? Y pues más allá de la parte académica, que en realidad desde la academia no me he dedicado mucho a estudiar a las mujeres, curiosamente, me parece que a través de la novela, no sé, tratando de imaginarme estar en ese lugar y podernos llevar así a todas a ese momento y a esos lugares para volver a vivir eso que vivieron nuestras ancestras y poderlo valorar de otra manera. Creo que la literatura es como el vehículo mejor para hacer eso, más que los estudios académicos históricos, digamos, que yo podría hacer. Ahorita no los he hecho, a lo mejor al rato me animo. Ay, pues muchas gracias por estas respuestas, por esta sinceridad. Les agradezco de verdad muchísimo su participación en este conversatorio y solo recordar que desde IBEC pues impulsamos en la unidad de género estas acciones de charlar con autoras vivas en este momento, de tener estos intercambios, de recuperar la memoria y que también este evento pues es gracias a la Feria del Libro Infantil y Juvenil, la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil, y que pues una de las casas editoras que participa en esta feria cada año es Editorial Planeta, casa editorial de la doctora Celia, donde están publicados todos sus libros, bueno, la mayor parte de sus libros, y particularmente esta reedición de Adictas a la Insurgencia, que pueden encontrarla en las librerías en línea, y también pues en todas estas librerías en línea está el formato EPUB y el formato, digamos, físico. Entonces, si quieren ya leer el libro hoy mismo, pues pueden comprarlo electrónico y cargarlo en su aplicación de Kindle o en Android, en Google Books, y poder disfrutar ahí del libro, que fue lo que yo hice, porque no podía esperar a que llegara el libro. Entonces les invitamos a adquirirlo también en las librerías locales, pueden solicitarlo, generalmente pues, tratamos de impulsar a las librerías locales, aquí hay diversas, entre ellas Hiperión, Rayuela, Gandhi, La Roca de Gandhi, etc. Entonces podemos por ahí ir y comprar este y otros libros. Pues les agradecemos, yo soy Erendir Esperón, estoy a cargo de la unidad de género y de nuevo pues estos agradecimientos para mis invitadas del día de hoy, Alexia Ábalos y la doctora Celia del Palacio. Muchas gracias. Muchas gracias, esperamos tenerlas pronto por acá otra vez. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias.